Muy buenas tardes, aquí estamos de nuevo realizando un nuevo vídeo sobre el temario, en este caso de segundo bachillerato. Al igual que el vídeo que realicé sobre marketing, que tenía una duración bastante breve de 72 minutos, hoy vamos a realizar un vídeo en el que os voy a ir describiendo los principales aspectos, en este caso de la unidad 11, dedicada a la financiación e inversión. Y a lo largo de este vídeo, pues iremos describiendo los distintos contenidos, igual que en el anterior, los distintos contenidos que aparecen en el libro de texto, y también iremos ampliando aquellos contenidos en el que vea que sea necesaria una explicación adicional. También iré destacando, iré señalando aquellos aspectos que más se repiten y que más suelen caer en selectividad. Como ya tenéis a vuestra disposición, en el curso de segundo bachillerato ya tenéis las preguntas tanto de la unidad 8 de marketing como de la unidad 11 de financiación e inversión, y entonces a través de este documento podéis comprobar qué es aquello que más se repite. Por lo tanto, vamos a iniciar este vídeo describiendo lo más importante en este caso del punto 1, de la fuente de financiación de la empresa. Pues en este punto hay que destacar y hay que subrayar lo que es la definición, ya que son fuentes de financiación los recursos líquidos o medios de pago a disposición de la empresa para hacer frente a sus necesidades dinerarias. Eso sería la fuente de financiación. ¿Cómo se clasifican estas fuentes de financiación? Vamos a subrayar la siguiente. Los recursos financieros de la empresa se pueden clasificar según 4 criterios diferentes. Clasificación según el plazo de evolución de la fuente financiera, que serían fuentes de financiación a corto plazo y fuentes de financiación a largo plazo. Estos dos se subrayan. Las fuentes de financiación a corto plazo tienen lugar o son aquellas en las que el plazo de evolución es inferior al año. Hasta ahí subrayaremos. Y cuando el plazo de evolución es superior al año, estaríamos hablando de fuentes de financiación a largo plazo. También se pueden clasificar estas fuentes de financiación según tengan una procedencia externa de la empresa o bien que se hayan generado internamente por su actividad normal. Aquí tenemos financiación interna, que es aquella que procede de los beneficios no distribuidos, como la reserva y las cuotas de amortización y provisiones. Por lo tanto, daría lugar a un crecimiento interno basado únicamente en los beneficios no distribuidos. Y la financiación externa, que sería capital social, los préstamos, los créditos de funcionamiento, etc. Capital social es importante porque ya veremos que es financiación propia, pero es externa. Quiere decir que capital social es un dinero que la empresa va a deber a los socios, tanto que inician la sociedad, como bien aquellos que han ido aportando capital a lo largo de las sucesivas ampliaciones de capital. Y después también veremos clasificación en función de los medios de financiación pertenecen a los propietarios de la empresa o bien pertenecen a personas ajenas a la empresa. Métodos de financiación propios pueden ser capital a reserva y financiación ajena van a ser préstamos, créditos, etc. Como podéis ver, aquí hay una especie de contradicción, una pequeña contradicción que ya he aclarado anteriormente, que el capital social va a ser financiación propia, pero sin embargo es externa, ¿vale? Pues claro, es propia porque los que lo aportan son propietarios de la empresa, pero sin embargo va a ser un dinero, unas aportaciones que va a deber la empresa a estos propietarios y que únicamente serán devueltas a estos propietarios en caso de disolución de la empresa. Además, ya sabéis que esta financiación que va a ser el capital va a tener lugar bien en la constitución de la empresa. Capital social va a tener lugar cuando se constituye la empresa o bien en las sucesivas ampliaciones de capital. Y después, otra forma de clasificar la fuente de financiación va a ser clasificación según la manera de obtener los recursos, que serían la fuente de financiación espontánea y la fuente de financiación negociada. Esta únicamente subrayar los títulos y ya está, porque esta clasificación es menos usual.
Lo más importante es que sepáis que a corto plazo es aquella que sostiene un plazo inferior al año, largo plazo cuando es superior al año, y la fuente de financiación a largo plazo es cuando aquella esta fuente de financiación tiene un plazo superior al año. Con respecto a la financiación externa e interna, ya lo hemos visto anteriormente, financiación propia es, nosotros lo subrayamos, y pasaríamos ya al siguiente punto, que van a ser las fuentes de financiación según su titularidad. Además, esta pregunta cae de forma bastante habitual en la EBAU, por lo tanto hay que estar muy atento porque cae muchísimo. Con respecto a los recursos propios de financiación propia, pues lo hemos subrayado, la financiación propia son los recursos más estables que dispone de la empresa, ya que no se han de devolver en toda la vida de la misma. Ya he citado anteriormente que el capital social únicamente se devolvería en el caso de liquidación de la sociedad. Primero se pagaría a las personas ajenas a la misma, en lo que se denomina concurso de acreedores, y después ya se liquidaría lo que es el capital social. Ahora, estos recursos propios que van a tener carácter externo, por lo tanto hay que tener cuidado porque normalmente esta pregunta cae en selectividad y esta contradicción hay que tenerla en cuenta. El capital social, por lo tanto subraya, está formado por las aportaciones de los socios al constituirse la sociedad y además por las sucesivas ampliaciones de capital, lo que se dice que se denomina OPV, oferta pública de venta de acciones, en el caso de las sociedades anónimas, que se puedan producir. Todo esto se subraya. Y estas aportaciones de capital pueden provenir de personas individuales, de empresas o grupos de empresas. En el caso de algunas pymes, de forma temporal de sociedades de capital riesgo, SCR. Y finalmente, otro elemento, otro recurso propio de carácter externo serían las subvenciones, concedidas por las administraciones públicas, y son los fondos que recibe la empresa de forma gratuita destinados al fomento de una determinada actividad. Y esto constituiría lo que son los recursos propios, pero de carácter externo. Ahora, dentro de los recursos propios, con carácter ya interno, lo que es la financiación, autofinanciación o financiación interna, vamos a ver dos tipos esencialmente. Van a ser aquellos que tienen carácter o se denominan de enriquecimiento y de mantenimiento. En enriquecimiento va a estar formado sobre todo por las reservas, mientras que el mantenimiento van a ser las amortización y las provisiones. La verdad a continuación. También las provisiones. ¿Qué diferencia esencial hay entre la autofinanciación por enriquecimiento o mantenimiento? Muy sencillo. La reserva va a ser un dinero que realmente va a incrementar de forma externa el capital social, mientras que la amortización y las provisiones es una financiación que genera la empresa de forma interna, pero que permanece dentro de la empresa con la intención de suplir futuros gastos, como en el caso de las provisiones, o bien en el caso de la amortización, de garantizar y de certificar de manera económica lo que va a ser tanto el uso, ¿vale?, la obsolescencia motivada tanto por su uso como por motivos tecnológicos de los capital técnico, capital que sería no circulante. Ya sabéis que la amortización es la cuantificación económica de la pérdida de valor de los bienes del activo no circulante. Sobre todo bienes tanto pueden ser tangibles, intangibles y intangibles, ¿vale? Pues entonces esta amortización, como es una cuantificación de esa pérdida, por eso va a ser una financiación de mantenimiento. Mientras que las reservas sí van a suponer engrosar junto al capital, ya lo veremos en el patrimonio neto, en contabilidad, engrosar de forma externa al capital lo que es el patrimonio total de la empresa, ya que las reservas, ya sabéis que están dentro del patrimonio de la empresa, que ya veremos que puedan ser de tres tipos, pueden ser legales, estatutarias o voluntarias. Por lo tanto, subrayamos, las reservas son los beneficios no distribuidos por la empresa, y ahora subrayamos, las reservas pueden ser de diferentes tipos, como van a ser las legales, cuando su cantidad está fijada por la ley, estatutarias, cuando están fijadas por los estatutos de la empresa, y voluntarias. Hasta ahí. Después, con respecto a la amortización,
se calcula, vamos subrayando, se calcula según el valor que va perdiendo el inmovilizado en el proceso de producción, y los bienes de inmovilizado, es que puede ser inmovilizado intangible, inmovilizado material, pierden valor por el propio uso que se hace de ellos en el proceso productivo, o bien por su obsolescencia técnica y funcional, a causa de los cambios tecnológicos que se producen. A medida que pasan los años, seguimos subrayando, el fondo de amortización irá aumentando en la cuantía en que se han depreciado los activos, de forma que al final de la vida económica de estos, la empresa podrá sustituirlos haciendo uso del dinero acumulado en este fondo. Muy sencillo. ¿Cómo funciona el fondo de amortización? Supongamos que adquirimos un equipo informático que tiene un valor de 1.000 euros. Pues ese valor de 1.000 euros, vamos a poner que anualmente va a tener una depreciación por amortización de 250 euros. Por lo tanto, ese valor que hemos cuantificado en amortización, que va a perder cada año ese equipo informático, esos 250 euros, que además de disminuir el valor, en este caso, del inmovilizado material, vamos a hacer esos 250 euros, ingresarlos y depositarlos en el fondo de amortización. Por lo tanto, al final de la vida útil, cuando pasen 4 años y ese bien tenga un valor de 0 euros, aunque siempre todos los bienes de capital técnico, inmovilizado material, van a tener un valor residual, pero vamos a suponer que ese bien ya no tendrá ningún valor, pues a lo largo de 4 años, de forma que 250 euros todos los años depositando en el fondo de amortización, vamos a tener esos 1.000 euros para adquirir otro tipo de información. Y con respecto a las provisiones, subrayamos, son también una parte del resultado de la empresa que crea un fondo para hacer frente a ciertas pérdidas que aún no se han producido, o bien futuros gastos. Y estos serían lo que son las provisiones, que también forman parte de la autofinanciación de mantenimiento. Por lo tanto, esta pregunta suele caer bastante en tipo test en selectividad, aparte también en desarrollo. Hasta aquí bien. El dividendo ya hemos visto lo vimos en las sociedades anónimas, por lo tanto no hace falta subrayarlo. Sabéis que el dividendo es la parte de los beneficios que van a recibir los accionistas y por lo tanto ese apartado ya estaría subrayado. Ahora pasamos al siguiente, que sería el 2.2, recursos financieros ajenos a largo plazo. Esta pregunta también cae muchísimo en selectividad. Lo que normalmente suelen preguntar en selectividad no es la totalidad de esta fuente de financiación, que sería quizá más apropiada, fuente de financiación ajena, sino que suelen preguntar es señalar 3, a lo sumo 3 quizás. Pero bueno, es importante tenerlas porque es una pregunta que suele caer en bastante selectividad. Definimos los recursos financieros ajenos a largo plazo son aquellos de los cuales la empresa dispone durante un periodo superior a la duración de un ejercicio económico y que una vez pasado este tiempo ha de devolver con los intereses correspondientes, ¿vale? Por lo tanto, esto sería lo que hay que subrayar con los recursos financieros a largo plazo. ¿Y ahora cómo pueden ser estos recursos financieros a largo plazo? Pues a continuación vamos a enumerar estas fuentes de financiación que puede tener la empresa. En primer lugar, tenemos los préstamos a largo plazo. Subrayamos, las empresas piden préstamos a las instituciones de crédito, a los bancos, para poder financiarse. Y siempre que el plazo de evolución sea superior a 1 año, por eso a largo plazo, estaría dentro de los préstamos a largo plazo. Después estarían los empréstitos, que son los títulos de crédito, obligaciones, bonos, pagarés, que emiten las empresas y que son comprados por particulares de otras empresas a cambio de un interés establecido. Además, estos títulos se les llama valores de renta fija. Claro, porque los empréstitos, sobre todo las obligaciones y los bonos, un ejemplo lo tuvimos en Nueva Rumasa, que es cercano aquí a la realidad económica de Jerez, pues lo que ofrecen son contratos financieros a través del cual un particular o una sociedad va a financiar a la empresa que emite el pagaré por un valor de 2.000, 3.000 euros, 6.000 euros, y la empresa que emite el bono o el pagaré se compromete a devolver a esta entidad o a esta particular que financia a la empresa, a devolverle el capital que ha aportado más un tipo de interés. Por lo tanto, por eso se denomina, o por eso estos valores son de renta fija, porque en cuando tú suscribes ese pagaré
y lo adquieres en un contrato financiero en el que aparece de forma detallada el tipo de interés al que te van a retribuir capital que tú has aportado. Por lo tanto, por eso es un valor de renta fija. Y hasta ahí serían los empréstitos, que también es algo que suele caer bastante selectividad. Después está lo que se denomina leasing, el leasing o arrendamiento financiero. Es un sistema de financiación mediante el cual la empresa incorpora algún elemento de activo fijo a cambio de una cuota de arrendamiento. Vamos a subrayar. En este proceso intervienen tres agentes económicos, como va a ser la empresa cliente, la empresa que fabrica o servir y la empresa de leasing. Algo importante, la duración de la operación de leasing coincide generalmente con la vida económica del elemento patrimonial. Y además el importe de las cuotas de leasing incorpora amortización de los bienes. Ahora, algo importante que además veremos posteriormente que diferencia el leasing del renting. Se subraya que cuando termina el periodo de alquiler que se puede devolver el bien a la empresa de leasing o bien se puede comprar, se puede adquirir según el precio fijado en el contrato. Por lo tanto, cuando hablamos de leasing, la diferencia esencial es muy sencillo. Cuando una empresa necesita un determinado bien de capital, puede ser capital técnico, sobre todo capital técnico, por ejemplo, una excavadora, un elemento de transporte, un equipo informático. Y en vez de adquirirlo, lo que hace es que a través de una empresa de leasing adquiere ese bien de capital, la empresa que necesita ese bien paga un alquiler, que va a ser el leasing, en ese alquiler se incluyen las cuotas de amortización y además tiene al final del contrato la opción de adquirir ese bien de movilizado o bien de capital. Capital técnico. Opción que no es posible cuando el instrumento de financiación que se utiliza es el renting. Veremos que el renting es una modalidad, al igual que el leasing, que consiste en alquiler de bienes inmuebles o inmuebles a medio y largo plazo. En el contrato de renting, el arrendatario se compromete al pago de una renta fija mensual durante un plazo determinado y la empresa de renting se compromete a prestar una serie de servicios, algo que, por ejemplo, las empresas de leasing no se comprometen. En las empresas de renting sí ofrecen una serie de servicios. Y la diferencia es que, a diferencia del leasing, solo vemos esta parte final, no hay posibilidad de compra para el arrendatario o al final del contrato, ¿vale? Por lo tanto, no existe la opción, como sucede en el leasing, de que al final de la vida útil del bien, al final del contrato no tienes la opción de adquirir ese bien, cosa que en el leasing sí es posible. Venga, seguimos que ya queda poquito. Ahora vamos a ver la fuente de financiación a corto plazo. La empresa dispone también de créditos a corto plazo que le permiten financiar parte de su ciclo de explotación. Sabéis que el ciclo de explotación es el tiempo que transcurre desde que entran los factores de producción en la empresa para producir el bien o servicio y se cobra, esto es muy importante, se cobra por ese bien o servicio. Por lo tanto, el ciclo de explotación va a tener una duración mucho más breve que el ciclo de capital. El ciclo de capital está más relacionado con lo que son todos los bienes de capital y todo aquello que forma parte de la estructura productiva de la empresa. Por lo tanto, cuando hablamos de explotación, serían siempre fuentes de financiación a corto plazo. Dentro de estos recursos ajenos a corto plazo van a estar los préstamos a corto plazo, se subraya préstamos a corto plazo, que van a ser aquellos en los que la empresa pide dinero a una entidad financiera para cubrir sus necesidades a corto plazo. Pasado un tiempo, menos de 12 meses, la empresa devolverá el dinero y además los intereses pactados. Por lo tanto, la diferencia esencial entre el préstamo a corto plazo y el préstamo a largo plazo que vimos en la fuente de financiación a largo plazo es que la duración es superior a 12 meses. Y después vamos a ver los créditos bancarios a corto plazo, que vamos a tener dos herramientas o dos instrumentos esenciales para financiarnos de esta forma. Puede ser a través del descubierto en cuenta y la cuenta o póliza de crédito. El descubierto en cuenta, o los populares números rojos, es una fuente de financiación poco habitual que consiste en la utilización de un importe superior al saldo disponible de una cuenta corriente.
Ya sabéis que se denomina número rojo porque ya sabéis que en el siglo XX, cuando no existían equipos informáticos, cuando se calculaban los ingresos y gastos de la empresa, se utilizaban únicamente dos tipos de tinta. Los ingresos siempre se aparecían, siempre se incluían en la contabilidad, en los documentos contables, con tinta negra, mientras que los gastos se incluían siempre con tinta roja, que incluía pérdidas. Por lo tanto, eso se denomina el número rojo, porque es un dinero, va a ser unos activos financieros, que van a estar fuera del saldo positivo de la sociedad, que tenga en su cuenta bancaria. Y finalmente, por lo tanto, como esta financiación está fuera de este saldo, pues se denomina número rojo. Siempre esta fuente de financiación va a resultar muy cara, porque el banco siempre va a cobrar unos intereses muy altos con los descubiertos en cuenta. Además, que sepáis que cuando un descubierto en cuenta se produce, se prolonga en el tiempo, se debe cobrar la comisión de descubierto. Y además, si ese descubierto continúa en el tiempo, pues la cuenta ya puede entrar en mora, incluso si se prolonga y la persona propietaria de la cuenta corriente privada de ahorro no resuelve esa deuda, pues puede entrar en ASNEF o en el RAIF, ya sabéis, el RAIF o ASNEF. Y si solicitáis un crédito o un préstamo, si aparecéis en ese registro, lo vais a tener muy difícil. Y otra forma, también subrayamos, de financiarse va a ser la cuenta, también se denomina póliza de crédito, la cuenta de crédito. Cuando la empresa quiere disponer de medios financieros para prever posibles necesidades, pero no sabe exactamente qué cantidad precisará, puede pedir una cuenta o póliza de crédito. Esta modalidad consiste en que la empresa firma un contrato con una entidad financiera y esta pone a su disposición una cuenta corriente con un límite de dinero. La empresa puede disponer el dinero de esta cuenta y después pagará intereses por la cantidad de la que haya dispuesto y una comisión por la cantidad de la que no haya dispuesto. Y esto sería a corto plazo. Después, porque claro, la póliza de crédito siempre se va a renovar anualmente. Siempre. Además, cuando yo trabajaba en el BBVA, las pólizas de crédito tenían el código de cuenta, era el 010. Con respecto al crédito comercial, es muy sencillo. Es la financiación automática que consigue la empresa cuando deja de ver las compras que realiza a los proveedores. Sabéis que muchas empresas no pagan de forma inmediata a sus proveedores los suministros, sino que conceden un periodo de 3 meses, ya sé que máximo pueden ser 3 meses, en el que, claro, esa empresa dispone de la mercancía, pero ese pago no va a ser inmediato. Por lo tanto, esto es lo que se denomina crédito comercial. Esto es un tipo de financiación espontánea. El descuento de efecto, muy sencillo. Antes de su vencimiento, las deudas de clientes documentadas en letras pueden cederse a una entidad financiera que anticipará su importe en cuenta una vez deducidas ciertas cantidades en concepto de comisiones e intereses. No obstante, subrayamos, si la letra resultará impagada, el banco cargará al mencionado importe, además de los gastos de evolución, en la cuenta de la empresa. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Sí que puede ver. Pues llevamos 23 minutos. Pues esta responde en todo momento del banco de la solvencia de sus clientes. Ya vamos a intentar que este vídeo sea de una duración menor que la anterior. El descuento de efecto es muy sencillo. Imaginaos que tenéis una zapatería y un cliente, en vez de pagarlo de forma inmediata o a través de tarjeta de crédito, por ejemplo, lo que hace es emitir un pagaré. Sabéis que un pagaré es como un cheque, pero con fecha de vencimiento. Ese pagaré vamos a suponer que tiene una fecha de vencimiento, si estamos ahora a 12 de mayo, una fecha de vencimiento el 10 de junio. Quiere decir que hasta el 10 de junio tú no puedes ingresar ese dinero en tu cuenta, pero si realizas el descuento de efecto, tú vas a tu entidad financiera, depositas ese pagaré en tu entidad financiera y la entidad financiera automáticamente depositará ingresará en tu cuenta el importe de ese pagaré menos unas ciertas comisiones y claro, lo que te hace anticiparte ese dinero, que sería, hemos dicho, principios de junio. En el caso que cuando llegue principios de junio y la entidad financiera vaya a la entidad que ha emitido ese pagaré y resulte que no hay fondo para responder de ese pagaré, automáticamente os restarían el nominal del pagaré,
2.000 o 3.000 euros más una comisión de devolución, que es bastante elevada. Por lo tanto, siempre hay que asegurarse de que la persona que emite un pagaré tiene solvencia para emitirlo. Otra forma de financiación vamos a ver que es el factoring. Subrayamos, es otra forma de financiación empresarial que consiste en la venta de todos los derechos de crédito sobre clientes, facturas, letras, a una empresa denominada factor, la cual proporciona a la empresa una liquidez inmediata y le evita, aún sucedía con el descuento de efectos, el problema de los impagados y morosos, ya que a diferencia de la modalidad de descuento, la empresa no responde del impago de sus clientes. El inconveniente de esta modalidad es el elevado coste de interés, el coste del interés y comisión que implica. Por lo tanto, el factoring es cuando, y además esta pregunta cae bastante hipótesis en selectividad del factoring. Tú le vendes a una sociedad, en vez de una entidad financiera, le vendes a otra sociedad todos tus derechos de cobro, todas las letras, pagarés, etc. Y la diferencia con la entidad financiera es que en el caso de que la entidad emisora del pagaré no tenga fondos para responder de ese pagaré, de forma automática no te va a retirar los fondos de tu cuenta corriente, sino que se hace cargo, en este caso, se hace cargo la empresa de factoring de ese impago. Después vamos a ver otra fuente de financiación que va a ser el confirming. El confirming es un servicio financiero que ofrecen algunas entidades de crédito a las empresas para gestionar sus pagos a los proveedores nacionales y incluye para el acreedor la posibilidad de cobrar las facturas con anterioridad a su fecha de vencimiento. Esto se subraya, pero que es entenderlo. Funciona de la siguiente forma. La empresa entrega sus facturas a pagar a una entidad de crédito, el banco será el encargado de pagarla al día de vencimiento sacando el dinero de la cuenta de la empresa, por lo cual le cobra una comisión. Además, el banco le envía un comunicado al proveedor informándole de la fecha en que se cobrará y ofreciéndole la posibilidad de cobrar antes de su vencimiento. Se puede considerar una forma de financiación para el proveedor, aunque cualquier iniciativa proviene del cliente, ¿vale? Entonces, el confirming sería, digamos, la otra cara, tanto el descuento de efecto como del factoring, ¿vale? ¿Por qué quiere decir la otra cara? Pues un proveedor también del crédito comercial. Un proveedor vende mercancía y entonces, como hasta dentro de 3 meses no va a cobrar esa mercancía debido al descuento comercial, el banco la anticipa ese importe. Y después estarían los fondos espontáneos de financiación, que por ejemplo serían las cantidades que la empresa debe a la hacienda pública o a la seguridad social, o los salarios de los trabajadores, que habitualmente cobran al final de cada mes. Y esto sería, resumiendo, todos los recursos ajenos a corto plazo. Ahora vamos a ver los costes de la fuente de financiación. Esta pregunta, la verdad es que no se le cae mucho en selectividad, la pegó. Por lo tanto, este punto lo obviaríamos. Porque puede complementar lo que hemos visto en los puntos anteriores, pero realmente este no cae en la EBAU. Además, podéis comprobarlo en el listado de preguntas que he subido en la plataforma. Selección de la fuente de financiación. Bueno, únicamente subrayamos los elementos que están señalados. Los criterios de selección de financiación de la empresa dependen de varios factores. El tipo de inversión, el grado de endeudamiento que quiere mantener la empresa y el coste de la financiación. Eso es suficiente. Subrayar. Con respecto a la inversión, esta pregunta sí cayó hace 2 o 3 años, lo podéis comprobar en el listado de preguntas de desarrollo. Para llevar a cabo su actividad, la empresa necesita un conjunto de elementos o factores de producción. Lo vemos todo aquí y subrayamos también lo que es la definición de inversión. La inversión es el acto mediante el cual se produce un cambio de una satisfacción inmediata y cierta a la que se renuncia por la esperanza que se adquiere, de la cual el bien adquirido es el soporte. Aunque realmente la definición que creo más acertada es la que viene aquí abajo. Una inversión es la adquisición de bienes que sirven no para consumirlos en el momento, sino para producir otros bienes o servicios que serán los que se destinen al consumo final en un futuro. Eso sería un concepto más acertado de inversión. De todas maneras, la plataforma, con respecto a la inversión, tenéis una definición
que es mucho más acertada. Y que podéis verla en el documento. Esa definición que aparece en la plataforma en un documento que he elaborado, ¿vale? Desde el punto de vista económico, veréis cómo una inversión es la acumulación de factor capital físico o real, bienes de equipo, con el que transformar a otros factores productivos. Y desde el punto de vista de la empresa, invertir consiste en adquirir ciertos bienes, sacrificar unos capitales financieros con la esperanza más o menos lejana de obtener un ingreso, unas rentas. Además, esta definición pertenece al libro de Eduardo Bueno Campos de Economía de la Empresa, Análisis de las decisiones empresariales. Creo que es una definición mucho más acertada que la que aparece en el libro de texto. Sí vamos a tener en cuenta lo que van a ser los tipos de inversiones. Vamos a ver que según el soporte de inversión puede ser inversión física, inversión inmaterial, inversión financiera. Esto estaría intrínsecamente vinculado a lo que es el concepto de capital físico, que sería, por ejemplo, un elemento de transporte. Después un elemento de inmovilizado, en este caso intangible, como puede ser una patente. Y la inversión financiera. Sabéis que todo esto pertenece al tipo de capital que existe, como pueden ser obligaciones, acciones, etc. Después, según el periodo de tiempo, pueden ser inversiones a largo plazo, cuando es superior a un año, e inversiones a corto plazo, cuando es inferior a un año. Entonces es importante, esta sí, según la finalidad de la inversión dentro de la empresa. Puede ser inversión de reposición o renovación, se trata de reemplazar un activo viejo por otro nuevo. Inversión expansiva, que trae consigo un aumento de la capacidad productiva de la empresa con la intención de incrementar su participación en el mercado. Y también la inversión estratégica, que son inversiones de modernización que tienen por objetivo adaptar la empresa a los cambios tecnológicos e incrementar su competitividad. Hasta aquí será suficiente, porque este tipo de clasificación es más relacionada con los bienes, es que hay bienes sustitutivos, complementarios, independientes, está mucho más relacionada con los bienes que con la inversión. Por lo tanto, estas clasificaciones serían las importantes. Y recordad que el concepto de inversión y tipos sí que hay una selectividad no hace mucho. ¿Características de una inversión? Pues de aquí, estos conceptos lo veremos sobre todo lo veremos de forma práctica. Por lo tanto, esto que aparece aquí lo vamos a ver, haré un documento en el que lo veremos de forma práctica. Por lo tanto, en lo que es teoría no es necesario. Todo esto lo voy a explicar para la práctica. También, métodos de selección para inversiones, todo esto también lo veremos desde el punto de vista práctico, que esta va a ser la práctica de este tema. Métodos de selección dinámicos también lo vamos a desarrollar en la parte práctica, aunque sí suele caer en tipo test lo que es el TIR. Esto sí subrayaríamos porque sí suele caer en tipo T. Que la TIR, o tasa interna de retorno, es la tasa de actualización o descuento que se presenta con la letra R y que hace el valor del BAN sea igual a 0. Ahora os parecerá un poco raro, pero de todas maneras esto lo desarrollaré más en la parte práctica. Porque únicamente que sepáis, porque el TIR no aparece, no vamos a preguntar ni con pregunta de desarrollo ni con pregunta práctica. Los ciclos de la empresa, pues el ciclo largo, el ciclo corto. Aquí únicamente que sepáis que subrayamos el ciclo de la empresa y subrayamos el ciclo largo. El ciclo largo de la empresa comienza con la captación de recursos dinerarios y su movilización en bienes de activos fijos, edificios, instalaciones y maquinaria. ¿Vale? Y además se habla, nos vamos a la parte final, de ciclo largo, ya que su recuperación se produce después de varios ejercicios económicos. Sería lo importante. Y ahora con el ciclo corto, al ciclo corto también se le denomina ciclo de explotación o ciclo comercial. Se denomina ciclo corto porque se produce varias veces dentro de un ciclo económico y por tanto tiene una duración inferior al año. Y hasta aquí iríamos describiendo este apartado. Ahora algo muy importante, que es el periodo medio de maduración.
que la verdad que en desarrollo no ha caído en los últimos años nada, pero bueno, es que saber por lo menos el concepto, por si suele caer bastante en preguntas tipo test. Y ya llevamos, ¿cuánto? 35 minutos. Parece que este vídeo va a ser de menor duración que el anterior. El periodo medio de duración es el tiempo que generalmente tarda la empresa en recuperar el dinero que ha invertido en un proceso productivo, es decir, el número de días en que normalmente los elementos de circulante completan una vuelta o ciclo de explotación. Además, vamos a ver que el periodo medio de maduración va a tener varios subperiodos. Periodo medio de aprovisionamiento representa el número de días que generalmente está en el almacén la materia prima a la espera de ser utilizada y se representa por PM sub A. Periodo medio de fabricación es el número de días que normalmente se están en fabricar los productos, se representa por PM sub F. Periodo medio de venta, que es el número de días que generalmente se tardan en vender los productos no fabricados, se representa por PM sub V. Y periodo medio de cobro, que es el número de días que generalmente se tarda en cobrar las facturas a los clientes, y se representa como PM sub C. El periodo medio de pago es el número de días que normalmente se tarda en pagar la factura a los proveedores, se representa por PM sub P. ¿Vale? Ya veremos que el periodo de duración está formado por la suma de todos estos menos la resta del periodo medio de pago. Lo veremos a continuación. Aquí vemos cómo se calculan. Es muy sencillo. Como podéis ver, lo que se hace es dividir 365 días entre el número de días que están en el almacén, etc. Y lo que sí es importante es saber la fórmula y la definición. Esto es lo que aparece aquí. Que el periodo medio de duración económico es el tiempo que dura todo el ciclo de explotación, desde que se produce la entrada de los materiales en el almacén hasta que se cobran las facturas y letras a los clientes. Eso ya lo nombré anteriormente. El ciclo de explotación no solamente engloba cuando el bien sale de la empresa, sino cuando se cobra ese bien. Y ahora el periodo de maduración financiero o periodo medio de maduración es el tiempo que generalmente la empresa tarda en recuperar el dinero que ha invertido en la compra de materiales para la producción. Y es el número de días que ha de financiar totalmente la empresa. Aquí vemos el periodo medio de duración económico, que sería esta fórmula de aquí, ¿lo veis? Todo se va sumando, aprovisionamiento, fabricación, venta y cobro. Y el periodo de maduración financiero, que en este caso sí se debe restar al periodo de maduración económico el periodo medio de pago. Aquí sería periodo medio de aprovisionamiento, fabricación, venta, cobro, menos pago. Esto hay que subrayarlo también, es importante. Y también es importante el periodo medio de duración de una empresa comercial. Como es comercial, no hay proceso de fabricación. Por lo tanto, únicamente va a constar de 3 subperiodos, que sería el de aprovisionamiento, el de cobro y el de pago. Por lo tanto, tienen menos periodo que una empresa de fabricación. Aquí, con respecto al fondo de maniobra, es únicamente subrayar la definición, que suele caer a veces en tipo T. El fondo de maniobra es el conjunto de recursos que la empresa necesita para financiarse durante el periodo de maduración financiero, ¿vale? Solamente esa definición. Y aquí tenemos la infografía que aparece en el libro de texto, que es bastante ilustrativa y muy divertida. Y hasta aquí hemos llegado con este magnífico tema, esta unidad dedicada a financiación de inversión. Ya podréis poner este vídeo en la plataforma, podéis ir subrayando y a partir de mañana ya podréis hacer las preguntas correspondientes a esta unidad didáctica. Como siempre, desearos que estéis realmente bien, que no estéis muy agobiados y que estéis aprovechando al máximo el tiempo. Un saludo y un abrazo muy fuerte y espero que estéis realmente bien.